Muy buenos días, mi nombre es Tatiana Lugo y el día de hoy junto con mis compañeros realizaremos la exposición correspondiente al tema El rol de la epistemología en las ciencias sociales, abordando el pensamiento teórico de Hugo Semmelmann y su libro Pensar teórico y pensar epistémico, los retos de las ciencias sociales latinoamericanas. Algunos de los contenidos que iremos abordando durante el siguiente video serán: primero, el desajuste entre la teoría y la realidad. 2. Pensamiento teórico versus pensamiento epistémico. 3. La construcción de problemas desde el pensamiento epistémico. Y 4. Leer la teoría críticamente y complejidad de lo real. El primer tema que abordaremos será el desajuste entre teoría y realidad. Introducción al problema. La realidad sociohistórica es inherentemente compleja y dinámica, con múltiples dimensiones y significados. Existe un desajuste epistemológico o desfase entre las teorías, conceptos abstractos y la realidad concreta que se intenta estudiar. El desfase se agrava debido a la velocidad con la que la realidad cambia, superando la capacidad de adaptación de los marcos conceptuales. Como consecuencia de esto, el uso de conceptos desactualizados que no logran captar la complejidad de los fenómenos sociales y que pueden llevar a interpretaciones erróneas. Semmelmann comienza señalando la complejidad inherente a la realidad sociohistórica que está en constante cambio. Esta complejidad se manifiesta en la multiplicidad de factores que interactúan. Es por eso que Semmelmann propone una crítica a la formación académica tradicional, considerando que la formación universitaria refuerza un pensamiento ficticio. Él considera que la formación académica se observa una insuficiente atención al problema del desafío teórico, que se ve reflejado en la poca capacidad para contextualizar los conocimientos. Los aspectos que se abordan en el texto es la necesidad de resignación conceptual, donde se urge resignar conceptos para que sean instrumentos vivos de comprensión. Además, el conocimiento debe partir de la realidad situada y no de métodos externos. Semmelmann propone el pensamiento epistémico como una alternativa. Este no es una teoría en sí mismo, sino una actitud, una forma de aproximarse al conocimiento. Implica dudar, cuestionar y formular preguntas constantes para comprender la realidad en toda su complejidad. Aquí un ejemplo sería, en lugar de aplicar automáticamente el concepto de desarrollo tal como se define en los manuales de economía, el pensamiento epistémico nos invita a cuestionar qué significa desarrollo en un contexto específico, quién se beneficia, cuáles son las consecuencias sociales y ambientales, cómo se relaciona con las estructuras de poder. La distinción entre pensamiento teórico y epistémico es central para entender la propuesta de Semmelmann. En las siguientes diapositivas exploraremos las diferencias entre ambos conceptos a mayor detalle. Ahora les hablaré más a detalle acerca sobre el pensamiento teórico versus el pensamiento epistémico. El pensamiento teórico trabaja con conceptos ya definidos y predica propiedades sobre la realidad. En cambio, el pensamiento epistémico es previo a cualquier teoría y se basa en la duda y la pregunta, sin atribuir contenidos fijos. Uno de los fragmentos de este texto dice: el pensamiento teórico es un pensamiento que hace afirmaciones sobre lo real. En cambio, el pensamiento epistémico no coloca ante las circunstancias sin participar propiedades. A continuación, una comparación del pensamiento teórico y pensamiento epistémico. El pensamiento teórico contiene conceptos definidos, tiene contenido y además explica lo real y se desfasa de una realidad concreta. En cambio, el pensamiento epistémico no parte de la pregunta y no tiene contenidos definidos, además se coloca ante lo real sin perjudicar y mayor apertura a lo emergente. Ejemplos que ilustran el pensamiento epistémico son los siguientes. Popper. El pensamiento epistémico privilegia la pregunta por encima de las afirmaciones que predica. Bachelard dice: hay que evitar poner nombres viejos a cosas nuevas, evitar usar conceptos caducos. Lakatos: el ser humano ha avanzado porque ha podido pensar en contra de sus propias certezas. La siguiente frase también ilustra el pensamiento epistémico. La razón humana ha podido progresar porque ha sido capaz de pensar en contra de sus propias verdades.
Ahora les hablaré acerca del rol de las categorías en el pensamiento epistémico. Las categorías en el pensamiento epistémico no tienen un contenido fijo, como los conceptos teóricos. Son herramientas abiertas que no permiten preguntar y explorar múltiples significados de la realidad antes de definirlas. Un fragmento que se encuentra en el texto es el siguiente: las categorías pueden ser posibilidades de contenido, pero no son contenidos demarcados, perfectamente identificables con una significación clara y unívoca. La construcción de problemas desde el pensamiento epistémico. Para hablar de este tema tenemos que plantearnos 3 preguntas muy importantes, las cuales son ¿qué vemos como problema? ¿Desde dónde lo pensamos? ¿Y qué dejamos ignorar? La diferencia entre tema, objeto y problema, que es clave para la exposición. En este punto, el tema es lo más superficial, como por decirlo así, lo que se estudia, o el título del punto, que, por ejemplo, es la educación. El objeto, que es el que se recorta del tema para observarlo, y en este punto es la deserción escolar, en este ejemplo, y el problema, que es lo que se construye críticamente al preguntarse por las condiciones, causas y lógicas que sostienen ese objeto. En este ejemplo, el problema es las condiciones estructurales, culturales y subjetivas que producen la deserción escolar en contextos de exclusión. Entonces, para seguir hablando más sobre este punto, es importante aclarar qué son problemas estructurales y qué son problemas culturales. Los problemas estructurales son aquellos que surgen a través de las leyes o las normas que rigen a una comunidad o a una sociedad en sí misma. Y las culturales o los problemas culturales son los que repercuten gracias a estas normas que ya están dictadas. En los comportamientos, los comentarios, la música, las expresiones de los familiares, de los amigos, de los círculos cercanos son problemas culturales. O bueno, desde ahí se puede expresar el problema cultural. Entonces, el problema no se encuentra, sino que se construye. No es que se encuentre fácilmente, sino que se va construyendo, y esa construcción depende de cómo se observa y desde qué marco crítico se interroga, y por eso es tan importante el pensamiento epistémico y sobre todo en las ciencias sociales. Correcta lectura de las teorías. Semmelmann plantea que el pensamiento epistémico no se limita solamente a reproducir teorías, sino que busca comprender cómo se construyen los problemas que originan dichas teorías. Básicamente, Semmelmann propone que la construcción de la teoría debe ser igual de relevante que la propia teoría, que no hay que centrarse únicamente en las conclusiones o en, digamos, que en las ideas que el autor simplemente pone en su obra, en su libro, sino que hay que también referirse a las razones por las cuales el autor está tratando de dar una explicación a un problema, por qué se originó este problema, qué tiene que ver el problema, qué enfoque exactamente o con qué objetivo el autor está tratando de dar una solución al problema. Semmelmann nos invita al hecho de que no nos quedemos únicamente con lo que el autor nos da, con que simplemente nos quedemos con reproducir las teorías, sino que tratemos de cuestionarlas, tratemos de buscar un porqué, tratemos de no tener una lectura corriente, sino una lectura epistémica de los textos que se lleguen a leer. Eso es lo que se refiere con la correcta lectura de las teorías. Ponen en contra de lo epistémico versus lo teórico, ya que según él, no todo se puede reducir a simples teorías que están basadas bajo una universalidad que muy rara vez se llega a cumplir, ya que pues él plantea el hecho de que no en todas las situaciones no se dan los mismos contextos, no son los mismos individuos, no son las mismas experiencias. Por lo tanto, es imposible el hecho de tener o imponer una universalidad frente a sucesos que realmente no la tienen. Además, Semmelmann en su escrito también nos habla acerca del tiempo y la complejidad de lo real, donde nos habla acerca de la realidad social, el cual no es unidimensional. También la multiplicidad del tiempo, la construcción social de la historia a lo largo del tiempo y la pertinencia histórica y la abolición de lo universal. Con esto damos fin el video acerca del rol de la epistemología en las ciencias sociales, el pensar teórico, pensar epistémico de Hugo Semmelmann.